Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Hoy como todos los días, el tema del día. Amigos, 26 minutos después de las 2 de la tarde nos hemos ocupado de muchísimos temas terrenales, de todo, de lo humano y de lo divino. Hablamos ahora. Recientemente, hace unos días, tuiteé o retuiteé algo que leí en el periódico El País de España a propósito de unas declaraciones de Stephen Hawking, este físico británico, lo conocemos, una persona que, bueno, que ha dicho tantas cosas sobre bueno, el origen del universo, los agujeros negros, toda esa historia. Está postrado en una silla de ruedas, ya lo visualizan, ¿no? Y un hombre que por todo eso es digno también de admirar. Nada ha imposibilitado que se imponga con su criterio, con su manera de ver la vida, de ver el mundo, de ver todo. Pues nada, Hawking dijo recientemente, durante una multitudinaria por demás conferencia en el Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, que él rechaza la necesidad de un creador del universo para explicar la existencia del universo. Oiga esto. En palabras de Hawking, el universo no ha necesitado ninguna ayuda divina para estallar y comenzar su existencia. En otro momento de su charla, Hawking afirmó que la teoría de la creación no se sostiene. O sea, todo lo que hemos leído en la Biblia, todo eso, todo no se sostiene, no hay manera de probarlo. Bueno, es que también hay cosas que uno vive que no hay manera de probarlo, pero existe. ¿Usted ha visto nacer un niño? Sí. ¿Nacer de manera natural un bebé? Sí. Eso es una cosa milagrosa. Milagrosa. Pero a todos los epítetos, a todos los adjetivos que tienes, se te van a sumar el de ateo, hereje, el de rojo, comunista. Estoy leyendo una cosa. Todo eso se te lo sabes, lo tienes claro. Yo sé. Prepárense, llámenos al 809-541-0957. Las monjitas, y 1809. Las monjitas que siguen acabadas todas las noches. 1-809-200-0957. Díganos si es cierto que no se sostiene la teoría de la creación, si hay que rechazar la necesidad de un creador, como ha dicho el físico británico Stephen Hawking, que lo dijo ante un auditorio abarrotado. Por cierto, la cola para entrar al recinto era de más de 400 metros. ¿Oye esto? Hawking dio comienzo a su intervención refiriéndose al mito africano de la creación para pasar rápidamente a formularse preguntas fundamentales como ¿por qué estamos aquí? El autor del origen del universo afirmó que hay muchas personas que aún siguen buscando una solución divina para contrarrestar las teorías de los físicos y añadió, a modo de broma, ¿qué se supone que estaba haciendo Dios antes de su creación divina? Quizás preparando el infierno para las personas que se formularan esta clase de preguntas. ¿Usted qué cree? Yo después le voy a dar la palabra a un invitado que tenemos acá, pero la suya. Para que no me digas nada, mami, ateo. No. Y disociador. No, pero yo ¿También? Sí, también, eso me lo cargaron un día, que yo era ateo y disociador. Hey. Bueno, no está lejos de la que viva la democracia. Claro. Exacto. Basándome en eso, además, yo creo que coincido bastante con él. Sí, yo soy de esa misma línea de. Lo que pasa es que soy abierto a que me convenzan. Estoy más cerca de los Sácratas que otra cosa. O sea, yo como que no ateo, no, pero yo creo que. Pero lo duda todo. Yo lo dudo todo. Exacto. Y estoy abierto a que me digan, que me convenzan, que me planteen puntos de vista completamente distintos a yo plantear los míos. Usted es un escéptico de la vida.
No, yo un escéptico no. Yo tengo mis preguntas y tengo muchas preguntas a las cuales me dan respuestas que muchas veces no me convencen, como me imagino que a mucha gente. Claro. Mira, Alba. Yo sí creo en la presencia divina. Sí, yo sí creo en eso, creo profundamente en eso también. Pero sé que hay para cosas... usted la presencia divina es un conjunto de energía, porque yo, es una por ejemplo, energía. creo que hay es una energía. O sea, es una energía, no, obviamente no es una cosa física, porque hay que tener en cuenta que lo que conocemos como físico es lo que nosotros somos. Sí. Y somos no, un complemento y de no energía necesariamente con otra cosa, es lo que en otra parte del universo también sería lo mismo físico, o sea, hay que tener en cuenta que nosotros entendemos las cosas como las vemos, así de claro. Pero para mí sí hay una energía creadora, formadora, sí existe. Sí. Eso pues estoy vamos a ver convencida. qué piensa Eduardo León, que está a la diestra de ustedes, a mi siniestra. Lo puse. Qué cosa, ¿eh? Debe de ser, como corresponde. Eduardo León, miembro de la Sociedad Escéptica Racionalista. A mí lo primero que me tienen que explicar es qué significa eso. Dale, ¿qué quiere decir Eduardo, eso? cógelo. Buenas tardes a todos los miembros del equipo. Ajá. La pregunta tuya, Pinky, es ¿qué quiere decir qué primero? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué son? Bueno, la Sociedad Escéptica Racionalista es una sociedad, primero comenzó de amigos que nos juntamos, que tenemos el mismo punto de vista sobre cómo conocer el universo. Necesitamos pruebas suficientes e incontrovertibles para afirmar o negar una situación en particular, independientemente de lo que sea lo divino, lo mundano, y también, por ejemplo, asuntos ya Pero más locales. escéptica racionalista, ¿no es una contradicción en sí mismo? O sea, no, porque cuando uno utiliza el raciocinio de manera escéptica, uno llega a comprender probablemente sin necesidad de acudir a entes sobrenaturales las cosas que existen en el universo, que pueden existir. Él le explica de una manera científica. Pero no todo lo que tú has vivido tú puedes demostrar que existe. Pero no tengo por qué apelar a causas sobrenaturales. Porque, por ejemplo, ¿tú has oído hablar de Fidel Castro? Claro que sí. Pero tú no has vivido. Pero tú puedes viajar a Cuba y ver a Fidel. Pero, ¿y si no pudiera? Otras personas que tienen ¿Tú no creerías en Fidel y él está ahí? Existen otras personas que tienen medios quizá económicos diferentes a los míos. Para a donde él quiere llegar es que nadie se ha ido de vuelto a regresar del paraíso. Bueno, mire, nadie ha visto, por ejemplo, tú tienes un corazón. Yo no tengo que abrirte el pecho para saber que tú lo tienes. Exactamente. Pero la ciencia utiliza el método científico que parte primero de la observación, que no solo se hace con los ojos, claro. Está la observación indirecta, y te puedo hacer quizá un sonograma y verlo ahí. Claro. Entonces, ¿Por qué tantos médicos entonces que podrían, médicos y físicos, que son realmente creyentes y que creen en una divinidad? Porque la creencia particular es algo social, cultural. Las personas creen en lo que creen, principalmente porque fueron educados en un medio propicio para que esa creencia fluyera. Nosotros aquí vivimos en una sociedad de mitología judeocristiana. Nuestras raíces son cristianas. ¿Por qué? Porque cuando en 1492 Cristóbal Colón vino, él no vino de un país musulmán, él vino de un país cristiano. Pero en Cristo tú sí crees. Históricamente existió. Bueno, puede existir, pero quizás en efectos especiales, como lo presentan los libros sagrados. ¿Pero Jesús existió? No existió. Sí, podemos decir que existió un ser humano, perfecto. Claro. Pero cuando ya igual le quieren Mahoma, poner... Como existió Mahatma Gandhi, exactamente. Perfecto. Que nuestra generación incluso no lo vio más reciente. No estoy hablando de 2000 años. Claro. Exactamente. Claro. Creer que existió una persona o no realmente es irrelevante. Lo importante es que una persona que se diga que existió y se le pongan cierto poder y ciertas cosas cuando efectivamente quítale los efectos especiales. No vamos a hablar del mensaje de él. Está ahí. Y es un mensaje de convivencia entre nosotros, maravilloso para la sociedad. Pues ese mensaje de convivencia nosotros como ateos y escépticos lo compartimos y lo difundimos, porque nuestra sociedad escéptica racionalista y otras agrupaciones que buscan la laicidad y buscan la neutralidad de los estados en cuestiones religiosas, procuramos precisamente eso, que primero nos respetemos como seres humanos y luego respetemos las creencias que tiene cada uno. Y eso era lo que predicaba Jesús. Claro. Perfecto. Entonces tú eres ateo. Así es. Ateo
ateo hasta que se demuestre lo contrario. De siempre, o ¿Cómo- sea, cómo te lo no podrían- probaste la religión cómo- y después te pasaste No, al claro que ateísmo. sí, yo fui educado en una escuela católica No que me digas. les ¿Y qué te hizo agradezco. ser ateo? Te lo digo porque yo viví el ateísmo. Yo lo viví en Cuba. Bueno, en Cuba hubo una etapa de la revolución, la primera constitución en la etapa de la revolución, porque tengo que decir algo. La constitución que llegó hasta el año 76, que se hizo la primera gran reforma a la constitución en Cuba, fue una constitución que hizo Juan Bosch en el año 40. Fue la constitución más revolucionaria para la época en su momento y era una constitución católica, apostólica y romana para el momento de Cuba. Cambió en el 76 y se convirtió en una constitución atea, de eso, hasta que en el 92 se hizo una reforma a la constitución y devino en una constitución laica, y creo en la constitución laica. Yo creo que debemos tener un Estado laico, que no lo tenemos en nuestro país, aquí en República Dominicana, un Estado laico donde no haya una preferencia religiosa por encima de otra, que todas sean iguales, que la católica Eso con la responde un evangélica. poco, Eso- no tanto las religiones, sino las mayorías. Y eso pasa en todos los países. Sí, pero eso ya implica las concesiones impositivas, los beneficios Exacto. Claro, la de iglesia dinero de las católica. diferentes- Vuelvo a o sea, Hasta el decir, otro es día, que la eso- iglesia protestante, por englobarla en una, no se le permitía ni siquiera el ejercicio del matrimonio. No se le permitía casar a dos personas. ¿Por qué había que hacerlo solo en la iglesia católica? Para que tuviera un reconocimiento civil. El concordato. El de la concordato República lo obligaba. Dominicana Entonces, con Trujillo. eso es un amarre fatal. Lo estoy diciendo al margen de cualquier ideología. Claro. ¿Ok? Así es. Estamos O sea, hablando de Y me derechos civiles. formé en una escuela que no nos daba ningún tipo de religión. Nuestro único acercamiento a Dios o a quien quisiéramos creer en Cuba, hay musulmanes, hay de todo, hay espiritistas. Religiones animistas. ese tipo de Acaba de hacerse un congreso espiritista en Cuba. Se dieron todos los líderes del espiritismo y cae la mesa y te toque todo. Y además tiene una fuerza grande en Cuba. Ahora, nuestro único acercamiento a la religión era con la familia. como debe ser. En el aula, nada que ver con religión, Sí, ni en- una en- ni otra. En España ya Y las está escuelas proscrita. públicas, ya Sí. por ejemplo, y hubo una discusión grandísima, incluso Sí. el año pasado, sobre los crucifijos en las aulas. Sí, claro. Incluso en las escuelas que son que aunque comparten los presupuestos, que es medio privado y medio público, donde encontramos colegios, por ejemplo, como La Salle, Sí. que es un colegio tradicionalmente Sí, claro. católico, pero al estar acogido a una serie de presupuestos del gobierno, estaban diciendo, ok, sí, pero yo puedo llevar al colegio La Salle porque creo en esa educación y el gobierno me ayuda a mi hijo con un porcentaje de sus estudios, pero no lo puedo llevar, no lo quiero llevar si tiene un crucifijo porque yo no pertenezco a la religión católica. Y estuvo eso en la mesa de discusión mucho tiempo y este tipo de escuelas y de colegios han quitado los crucifijos. En Estados Unidos hubo una práctica, bueno, con el gobierno de Bush, que era un radical Muy conservador. muy conservador. Republicano, por demás. Exacto, él impuso en todas las escuelas públicas, cosa que llevó un debate, la Biblia abierta y toda una cosa que había que poner fuera y todo. Bueno, y el debate ha llegado ahora a tal punto que hay un grupo de gente que pide que se quite. Ustedes saben que en los dólares dice Dios, In God we trust. en Dios confío, en Dios es la verdad, o Dios confío, o sea, que lo quieren quitar del dólar. Lo quieren quitar, que quiten esa frase del dólar, que existe desde que el dólar es dólar. Si va a valer menos el dólar, No necesariamente existe desde que el dólar es, No, es está dólar. bien, Está no. de 1800 y algo. está bien, no vamos a discutir tú y yo ahora, Pero no es estamos tanta la llevándolo diferencia bien. tampoco, No, está ¿eh? bien. Eh, Entonces, vamos tú a eres Stephen ateo. Hawking. Ah, bueno. Tú eres ateo. Y Exacto. tienes un sello que dice no creo en Dios. ¿No te ha traído esos problemas? Claro que sí, en el metro. Miren, República Dominicana es un país donde nuestra constitución nos ampara en la libertad de expresión. Ustedes como periodistas lo saben más Sí, que yo. Sí, claro. Entonces, cuando una persona no puede ser honesto consigo mismo y decir quién es y en qué cree, entonces estamos mal. Sí, claro. Cuando Pero aquí no persiguen a los ateos, ni persiguen a... la persecución es pasiva, y Sutil. le voy a decir por qué. Yo, ¿Te por han ejemplo, prohibido trabajo por ser ateo? no. No. En esa parte estoy bien. Está trabajando Pero por- bien, está ganando buen dinero. ¿Eh? Y eso me sí, está es yendo terrenal, bien. es terrenal. Me está yendo bien, me Sí. está yendo bien. Pero volviendo al tema,
¿Por qué razón, por ejemplo, no se le prohíbe en un sector popular a una iglesia evangélica que sus fieles a las 6:30 de la mañana tomen un megáfono y empiecen a predicar la palabra a quien le interesa y a quien no? Sí, es a verdad. esa hora, y a mí, por ejemplo, si ando con mi botón de que soy ateo y pregúntame si usted quiere, o sea que no soy yo que estoy hablando, probablemente un guardia de seguridad del metro me llame la atención. Sí, porque diga que tú no crees en Dios. Exactamente. No, Esta pero mira, cuestión ahí particular. yo creo que hay que separar dos cosas. No, pero Yo es estoy verdad, completamente Vicky. de acuerdo porque yo lo he sufrido, de tener una iglesia al lado de la casa, Óyeme. o de tener... Y sea cualquier tipo de iglesia, ¿eh? Para mí Cualquier. la bulla Es una- es la misma bulla, la que el- viene de un colmado. No, no, pero que tú la- eres más ateo que él. No, no. ¿Cómo tú le vas a decir bulla a la palabra de Dios? No, Porque no, es no, bulla. porque yo no estoy hablando de lo que, yo no estoy hablando Es del bulla, contenido, Pito. no estoy hablando del contenido, Del volumen. de lo que dice, estoy hablando del volumen que molesta a un tercero que en ese momento tiene derecho A descansar. a su espacio Te ha interrumpido sonoro. haciendo labor el... Ya, sí. Pudiese ser, fuerte. pudiese ser, pero para mí el ruido Por venga eso de, te oigo hablando con una venga pasión de donde- venga la de donde palabra ven. Dios que tú dices que es bulla ahora. no, que venga de donde venga, no digo del contenido, digo de la bulla, Ah, no, Igor no está. Ya, sí. para que levante la transmisión. Es que le gusta esto de cerrar las cosas. No, 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 no. No. Si me oye, te quiero. Una cosa es la bulla, venga de donde venga y de la iglesia que venga, y otra cosa es que te quieran trancar el juego porque tú andes con un botón que no es normal, ni en un guardián del metro, ni un guardián de absolutamente nada. Como tampoco creo que es normal que porque una persona lleve una camiseta que ponga yo creo en Dios, también le vayan a decir nada. O sea, yo No, lo que no, creo es en la exacto. libertad total y absoluta de tu creencia. Yo respeto las de los demás, quiero que respeten la mía, El incluso el derecho a la espacio sonoro, ¿eh? Ahora, hay una llamada, después quiero hacerte una pregunta que para que te la explique a la gente entre los agnósticos y los escépticos. ¿Ok? Aló, buenas tardes. Sí, saludo de nuevo, Cavada. Vamos usted. Que el tema está interesante. ¿Qué le Es parece, Es Hurtado Ruiz de nuevo. Sí, pero Hurtado, usted es de la familia. ¿Usted Gracias, cree en Dios, gracias. Hurtado? Pero claro que sí. Fíjate lo que pasa. A ver. La creencia en Dios. Hurtado, un momento, Hurtado. Bájese, tranquilo que yo no quiero tener la responsabilidad de que le vaya a dar algo. No, Sí, no, Venga, jamás. Dale. Es mi forma de ser. Ya. Ok, ok. Es natural. Fíjate, la creencia en Dios, Cavada y amigos, es aprendida. Fíjate que cuando nació, sus padres empezaban a llevarlo a la iglesia y empezaban a hablarle de Dios. Y eso tú ibas aprendiendo y se te iba impregnando en el corazón y tú empezabas a ser bueno porque te decían que Dios es bueno. Dios ayuda, Dios cura. Dios cuando vino al mundo sanaba enfermos. Entonces tú lo imitas o imita el diablo. O sea, un individuo malhechor, un individuo que hace daño, no tiene a Dios en su corazón. Porque según la ciencia y la historia, Dios es vida, Dios es amor. Ahora bien, Pero usted también es vida y es amor. claro que sí. Pitágoras, Y usted no es a Dios. Pitágoras, que era matemático, astrónomo, filósofo, donde se encuentra la palabra filosofía por primera vez en Pitágoras. Sí. Pitágoras encontró, Cavada, Sí. que los hombres de su época, que se dedicaban a estudiar la naturaleza, le llamaban sabio, pero que de sí mismo decía no era más que filósofo, ya que solo a Dios se le podía dar el nombre de sabio, el cual conocía el porqué de todas las cosas. Decía, ya que el hombre busca, persigue una felicidad que nunca consigue plenamente, decía él. Ya. Entonces, Déjelo ahí, Hurtado. Gracias mil. Diga usted, Eduardo. Recuerde que Pitágoras vivía en una época donde el dios que estaba de moda era Zeus y sus Sí. contertulios, no quizá el dios en que él cree. Claro. Creer Agnósticos y escépticos. El agnóstico es lo que en la práctica científica todo buen investigador debe ser. Una persona que está abierta a que se le demuestre efectivamente un hecho o no. Nosotros somos ateos porque estamos seguros de lo que nosotros pensamos en el 99.9% de los casos. Ajá. Pero claro, nosotros somos los primeros que si se nos demuestra que efectivamente existe un ser divino, que es lo que ha desmentido Hawking en sus últimas Sí. declaraciones, estaríamos dispuestos a aceptarlo. ¿Por qué? Pero fíjate que Einstein, que fue un gran científico también, Einstein era creyente. Pero no en un Dios personal, y él lo revela en una de sus cartas. Einstein no creía ¿A en qué tú un le Dios llamas un Dios personal? o un señor que está parado en el cielo. No, que te yo está tampoco mirando. creo en eso, ¿eh? Ah. O sea, yo creo en una energía creadora de la vida y bondadosa. De la misma manera, y volviendo también con el tema que decía el oyente, yo estoy
convencido de que la educación temprana y familiar dentro del marco de una religión no es contraproducente, siempre y cuando la religión que te estén enseñando tenga valores como por ejemplo tiene la religión católica. Lo que no le puedes cerrar es al niño la posibilidad de que a medida que vaya creciendo tenga la mente abierta para poder formarse sus propias decisiones y que escoja su propio camino. Yo fui educado en la religión católica, yo entiendo que todos los preceptos, y yo tocaba en el coro y cantaba guitarra hasta los 20 y pico de años, y yo además eso no lo veo mal ni negativo, no, lo veo estupendamente bien. Llega un momento en tu vida que tú empiezas a pensar, a leer, a plantearte preguntas y a buscar respuestas que a lo mejor no encuentras y cambias de opinión en un momento de tu vida. Creo que los niños deben de estar educados y preparados como para en un determinado momento de sus vidas saber tomar una decisión propia, como tendrán que tomar otras muchas. ¿Tú bautizaste a tus hijos? Sí, ¿Y yo estoy por qué? bautizado. Porque yo creo que esa es una... Si tú crees que no hay nada divino, ¿para qué tú lo bautizaste? ¿De qué tú lo estás protegiendo? ¿Para qué tú quieres...? A ver, dime. Yo creo en que esa Porque ya él tiene que cargar con eso toda su vida. No, no, Con el bautismo no puede rechazar eso. Pero él puede elegir Sí otra se puede, religión sí el se día puede, que sí quiera. se No, está apostata. bien. Aparte los simbolismos para mí, los simbolismos de las religiones no son más que simbolismos de las religiones. O sea, yo creo en otro tipo de bautismo, entonces que no necesariamente tiene que ser en el hecho de que te echen agua por encima, y yo puedo empezar a simpatizar con una religión católica y volverme católico sin tener la necesidad de participar en muchas de las cosas que son la religión católica, como la comunión y ese tipo de cosas. Pero ya son pensamientos como más liberales, más profundos. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas tardes. Doña Brunilda, ¿cómo está usted? Prepárate. Yo muy bien, No, yo no, gracias a eres Dios. tú que eres el blasfemo de aquí. Aló, buenas. Buenas tardes a todos. Díganos. Buenas tardes. Viene Boche. Ay, ay. No. Yo creo que el universo fue creado por una fuerza divina. Oye, yo soy católica y tengo mucha fe en Dios. Y sin verlo, Lo siento. muchas veces he sentido su presencia. Ya. Y en mi familia he visto muchos milagros. Gracias, doña Brunilda. Gracias. Tú sabes que muchas veces la gente que se empieza a cuestionar y a preguntar cosas lo hace no por lo que es en sí cada religión o lo que dicen las escrituras de cada religión, sino muchas veces es por la actitud que toma la iglesia que representa ese tipo de escrituras. Estoy de acuerdo. Y es que a veces no tiene una relación, Las líneas una buenas, cosa, todo, el señor. pensamiento que figura en las escrituras son los libros de cada una religión, en una puede ser el Corán, en otra los evangelios, en otra el libro de los judíos, pero que no se guarda relación con lo que tú ves o con lo que están predicando o con los ejemplos Eso de es quienes terrible. están predicando. Entonces eso es lo terrible. que empieza a hacer muchas veces que tú te cuestiones más y empieces a buscar respuestas y acabes a lo mejor pues siendo ateo o acabes con otro tipo de pensamiento. Así, ¿has leído los apócrifos? Yo te lo voy a... Eso, Que lo sacó Constantino Sí. de la Biblia. Sí. Cuente usted. eso es una parte quizá del problema. Cuando uno ve la predicación y cuando uno ve el ejemplo, uno a veces se desencanta, pero no necesariamente. Ojo, y ahí también tengo algo que decirte que lo aprendí en Yemen de los musulmanes. No necesariamente el que predica, porque en la religión musulmana están los que conducen la oración, no interpretan. Los imanes. Exacto, conducen la oración, ellos no interpretan, porque el Corán para ellos no se interpreta, es lee y ya. Lo Y que eso está es lo escrito que hay. ahí es lo que hay, no da. Pero no necesariamente el que conduce la oración es la mejor persona o la que se lleva al pie de la letra del Corán. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí, nosotros muchas veces entendemos que la persona que está ahí y que nos está diciendo usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, y resulta que no hacen nada. Olvidémonos quizá O hacen todo lo contrario. O hacen todo lo contrario. Olvidémonos Y pruebas quizá muchas. de las personas, olvidemos quizá de las personas que están predicando lo que quieran predicar. Cuando usted va al libro sagrado, usted ve una serie de incongruencias. Por ejemplo, usted nada más tiene que coger el Génesis y les hago una pregunta a ustedes. La luz del día, ¿de dónde viene? Dime, Del a ver, sol. camarada. Del sol. El sol la luz fue creada y el día de la noche, lo que indica el día de la noche según el Génesis, fue creado en el primer día y el sol fue creado 4 días después.
cuando tú tomas literalmente... Pero lo estás tomando literalmente. Cuando Eso no se puede tomar No. literalmente. Eso lo sabemos No. nosotros que tenemos una educación, Ajá. que tenemos muchas formación. páginas para la izquierda, pero el pueblo común de toda la vida nunca ha tenido acceso probablemente a estas Pero informaciones. ahí caemos entonces en lo que se sustentan las grandes religiones, que son religiones de muy antaño, donde el acceso a la cultura y a la educación, no ni siquiera como la conocemos ahora, que pudiese haber muchísima más gente con mucho más acceso a educación. En aquellas épocas era prácticamente todo el mundo analfabeto, y tú Ignorante. le decías a una persona que ese tipo de cosas, y tenían dos opciones: creérselo o creérselo. Claro. Exacto. ¿Y usted qué dice? Hable por encima de Pinky. Buenas tardes. Pinky habla. Sí. Aló, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es usted Dice- atea? ¿Atea? No. Oiga, yo creo en la Sagrada Escritura, y dice un proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y observe usted que todas esas matanzas que ocurren Ajá. vienen de sectas satánicas y de cosas así. O sea, no vienen de personas que han seguido la palabra. Observe que el joven que entró al aula Ujú. en Estados Unidos y mató todos esos niños y toda esa gente que no tenían culpa de nada, o sea, no vienen no vienen de una gente que tiene una formación. Entonces usted está en contra de lo que ha dicho Stephen Hawking, de que rechaza la necesidad de un creador para explicar la existencia del universo. Sí, estoy en contra de eso. Está en contra. ¿Y usted qué opina? 809-541-0957 y 1-809-200-0957. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, camarada. Te habla Fausto Aragón, la voz de Santo Domingo Norte. Díganos, Fausto, ¿hay o no hay creador del universo? Bueno, yo entiendo como un ciudadano de que no se mueve una sola hoja sin que Dios no lo permita. Todo lo que el hombre hace encima de la tierra es porque Dios lo creó, y que Dios es la fortaleza y el espíritu del hombre, y la mujer no se mueve nada si que Dios no sea que lo permita. Ahora, bajo esa teoría, querido, entonces Dios es quien manda las guerras también, porque hay Las bombas gente, en Boston. y las bombas, No, y no, mandan difiero ahí. Hiroshima y Nagasaki, Difiero ahí. porque Dios, Cabada. dígame. Cabada, recuérdate que la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán menos mi palabra. Recuérdate que todo lo que está escrito en la Biblia tiene que pasar. Ya. Se levantarán Libre naciones albedrío. contra naciones y reinos contra reinos. Exactamente. Aló, buenas Eso tardes. es. Libre albedrío. Aló, buenas. La ficción. Bueno. Aló, buenas. Sí, bueno, Diga. mire, lo que sucede es que el amor del ser humano se ha enfriado y ha manchado la tierra con sangre. Déjelo Por ahí. tanto, que mucha gente cree que Dios no existe. Ya. Una última pregunta, última llamada. Buenas tardes. Bendiciones. Amén, gracias. Dios no permite la guerra, no manda la guerra. Es verdad. Dios, en su inmensa creación, en su inmenso amor, nos crea libre y nos deja. Y nosotros, por el pecado, hacemos lo que nos da la gana. Ya. Aló, ¿y usted qué dice, Eduardo León? Yo tengo una pregunta para él. Eduardo, nuestro Deme. miembro de la sociedad escéptica racionalista. No hay creador del universo. Nosotros consideramos que cuando un ser humano tiene que achacarle lo bueno que hace o lo malo que hace a un ente sobrenatural, está siendo totalmente irresponsable de sus actos. Ya. La religión, aunque quizá en algún momento, o cualquier religión, porque nos estamos enfocando en que la de aquí es la buena, Sí. sin embargo, del otro lado del mundo no somos ni siquiera la mayoría. Es verdad. Cuando una religión, una fe se impone para usted decirle a las otras personas cómo ser, cómo vestir, con quién casarse, con quién acostarse, está actuando mal. Independientemente de que quiera creer en un Dios de amor, o en un Dios de guerra, o en un Dios de lo que usted quiera. Para nosotros tiene tanta validez el hecho de que hay un aborigen en Australia que cree que el dingo es un dios, y nosotros que efectivamente creemos que hay un Dios uno y trino en el cielo que nos está mirando, etcétera, etcétera. Lo importante de la religión, y nosotros como ateos, no es convencer a nadie de que Dios no existe, y seríamos irresponsables si dijéramos que no deberían creer. Lo importante es que independientemente de lo que usted quiera creer, la otra persona tiene derecho a pensar diferente, y los estados tienen que mantenerse neutrales en cuanto a las creencias religiosas. No es justo, por ejemplo, que haciendo falta tanto gasto social o tantas cosas,
estemos subvencionando a una iglesia que no nos representa a todos, Sí. que discrimina a personas y que esos chelitos se pueden usar para construir hospitales nuevos y, Para que usted sepa, para que y usted un sepa. sinnúmero de cosas. Pues Eduardo, hay que invitarlo de nuevo, Edwin. Hay Yo que estoy invitarlo. dispuesto a venir. Tú eres un ateo disociador también. Edwin. Ese ateo disociador siempre me lo Tú dicen. también. ¿Y esto qué pasa aquí? Yo tengo que venir. Es más, mañana empezamos el programa orando, leyendo la Me van a tener aquí. Ay, ay, ay. Ajá. Me van a tener Y aquí. dime una cosa, Eduardo. Dígame. Nunca has dicho, Dios mío, ayúdame. He dicho también mala palabra y es lo mismo. Ah, no, es pero una este imprecación. muchacho, esto hay que ser Hay Extremo, muchas es extremo, cosas. él es muy extremo. A veces, Sí, no, yo lo creo que que sucede sí. es que el hecho de que tú digas Dios mío, ayúdame, no significa que tú crees en algo. O sea, es. Yo quiero un que dolor o hablemos un algo. día de las sanaciones, cuando tú vuelvas. Perfecto, ya he tumbado varias, en varios pseudo milagros en diferentes lugares. Ah. Puedo explicarte cómo funcionan y todo esto. Te voy a preguntar uno que lo viví muy de cerca. Ahora mismo cuando terminemos el programa. Esto mañana continúa. Porque esto sí tuvo nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto